y del Hijo y del Espíritu Santo. Al caer el día, Señor, te damos gracias porque te has manifestado en nuestra vida desde que nos levantamos esta mañana hasta ahora que te entregamos nuestros frutos, nuestras ofrendas de vida. Tócanos con tu gracia para que podamos corresponder a este don con obediencia, alegría, entrega, disposición. Tócanos, bendícenos, protégenos por Cristo nuestro Señor. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien. Última parte de buenas noches. Última parte del profeta Miqueas. Estamos en el capítulo 7, versículo 8, donde hay, por decirlo así, una segunda parte del capítulo 7, que se va a su vez subdividir en 4 partes. Y vamos a hacer los bloques de versículos 8 al 10, 11 al 13, 14 al 17, 18 al 20. Bien, segunda parte del capítulo 7, 4 divisiones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en la primera de las divisiones a Jerusalén contra su rival. Ya veremos quién es su rival. Versus su rival. Y cómo se recuerda el pasado y el futuro inmediato. Jerusalén contra su rival, recordando el pasado y el futuro inmediato. 11 al 13. Anuncia Dios a Jerusalén la liberación. Anuncia a Jerusalén la liberación. 14 al 17, Jerusalén invoca esa liberación. Jerusalén invoca esa liberación. Y el 20, Jerusalén expresa confianza. 18 al 20. Jerusalén espera, ¿verdad? Expresa confianza en el Señor. Así que, como hemos dicho con los otros profetas, las profecías normalmente terminan en esperanza. Sea la esperanza del arrepentimiento o sea la esperanza que reside en el grupo llamado el resto, ¿verdad? Donde el Señor va a volver a levantar un pueblo, que eso ha sucedido distintas veces en la historia de la salvación, donde el Señor suscita de ese resto, de esos que son fieles como con Noé, de esos que son fieles como Elías, de esos que son fieles como Judith, de esos que son fieles como María, de esos que son fieles como Damaris, de esos que son fieles, el Señor suscita, levanta, da esperanza, se manifiesta, cierra su mensaje como un mensaje de vida, como un mensaje de reencuentro con Él, como un mensaje de alegría. Siempre ese es el fruto de estar
con el Señor, la alegría. ¿Bien? Así que va a ser bien importante, una vez que miremos este capítulo, probablemente vamos a ver cómo lo hacemos. Hoy vamos a ver estas dos partes. Mañana veremos estas dos partes, entonces ya finalizamos al profeta. Vamos a ver cómo esto va andando. Versículo 8. Vamos a ver primero del 8 al 10. Primera parte. No cantes victoria, mi enemiga. Si caí, me alzaré. Si me siento en tinieblas, el Señor es mi luz. Soportaré la cólera del Señor, pues pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Me sacará a la luz y gozaré de su justicia. Mi enemiga al verlo se cubrirá de vergüenza, la que decía, ¿dónde está tu Dios? Hayamos visto en el profeta Daniel y en el profeta Oseas este tipo de cantos o este tipo de expresiones de arrepentimiento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado alguna vez de este acto de pedir perdón, de la constricción de el arrepentimiento? Por decirlo así, ritual. Ritual, quiero decir con ritual que el pueblo se une en una liturgia, se une en una voz, se une en un canto, se une en un acto sincero. Recuerden que el Señor, ya desde los profetas Miqueas, Nahum y el profeta Oseas, rechaza un arrepentimiento falso. Y como Él sabe que es Dios, cuando el arrepentimiento es verdadero y cuando el arrepentimiento es falso, mejor que no le vengamos con cuentos, mejor que no le vengamos con revoluciones. Aquí lo que hay que hacer es arrepentir, volver al Señor y volver con sinceridad. Repito, con sinceridad. En la primera parte, Jerusalén se pone delante de él, que lo escucha. Atentos. Puede ser que Jerusalén se arrepiente, presente, o puede ser que Jerusalén se arrepentirá, futuro. Sea inmediato o sea al pasar el tiempo, la esperanza, la posibilidad, el resto, la restauración del pueblo, que vamos a ver que es una restauración que no incluye, como decían los falsos profetas. ¿Se acuerdan que Miqueas cita a los falsos profetas? Que, como lo dicen los falsos profetas, no incluye a el rey humano, sino que incluye una nueva imagen, la hemos visto, no de Dios como rey, sino como pastor. Como pastor. Y ahorita vamos a ver eso, porque nuevamente se cita en este capítulo 7. Fíjense, esta restauración va a ser futura probablemente, lo que llena de esperanza, que no va a desaparecer todo el pueblo de Israel. ¿Por qué no va a desaparecer el pueblo de Israel? No va a desaparecer todo el pueblo de Israel porque el Señor hizo una promesa. El Señor le tiene una promesa a su pueblo. Y como la fidelidad del Señor, que eso es lo que está invocando, ahorita vamos a ver. No es la justicia en cuanto a danos, Señor, lo que merecemos. Porque si ellos piden lo que merecen y el Señor le da lo que merecen, no queda jinete con cabeza. Así que no tiene que ver con eso precisamente. Pero vamos a verlo ya mismo.
Así que, vamos a ponerlo o en presente o en futuro, es esperanza. Es esperanza. No cantes victoria, mi enemiga. ¿Quién es la enemiga? O el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Probablemente está hablando de Asiria o la ciudad invasora. O la ciudad invasora. Que obviamente se llevó al pueblo, obviamente se habrá cumplido la promesa de la profecía de que van a venir y los van a destruir, pero luego de un tiempo, por eso yo me inclino más por el futuro, en un futuro cesa y el pueblo se levanta para ser restaurado y para hacer, esa es la gran palabra, restauración. Restauración. El pueblo se levanta. El Señor levanta a su pueblo. Yo creo que eso es mucho más claro. El Señor levanta a su pueblo. Y en ella dice, no cantes victoria, porque ya lo había cantado. Ya había derrotado a Israel, ya había sacado a Israel, y ahora ¿qué entonces tienen que hacer? Pues quedarse con él. ¿Y qué le está diciendo? No cantes victoria. O sea, tú nos derrotaste, pero el Señor nos va a levantar. Mi enemiga, Asiria o la ciudad que se llevó a Israel. Si caí, ese caí, cuidado, no es caer de derrota, sino que es caer de pecar. ¿Qué distinto? ¿Qué distinto? También cayeron derrotados. También fueron derrotados. Pero aquí el asunto es el pecado. Si caí, me alcé. Atentos la imagen. Si me siento en tinieblas, a San Juan el evangelista le va a encantar esta imagen, al igual que la primera carta de San Juan. Si me siento en tinieblas, el Señor es mi luz, que es uno de los salmos que más yo utilizo. Le hace cuando pueda el Salmo 25, versículo 2. Versículo 2. Salmo 25, versículo 2. Y Salmo 35, versículo 19. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿a quién me hará temblar? Pues ahí lo tienen. Si me siento en tiniebla, el Señor es mi luz. Miren qué cambio. Cómo este resto que va a ser restaurado cambia todo un lenguaje que ya se había perdido. Porque en donde estaba la confianza, en donde estaba la felicidad, en donde estaba la paz, estaba en el crimen, en el pecado. El pecado se había convertido, ya lo he repetido varias veces y lo voy a volver a repetir, en el estilo, en la forma de vida del pueblo de Israel, y como se había vuelto la forma de vida de Israel, esa era su alegría, esa era su felicidad, esa era su paz. ¿Cómo estas energúmenas que quemaron la iglesia de Chile? Pues esa. Y energúmenos, y energúmenes, y energúmenis, y energúmenos. ¿Ven? Así que ahí usted ve cómo el pecado es presentado con la figura de la tiniebla. Ya no lo ven como felicidad. Ya no lo ven como satisfacción. Ya no lo ven como vida. Por fin se dio cuenta el pueblo, abrió los ojos, que andaban en tiniebla. Si vas a hacer la gran lectura de la Nochebuena, el pueblo que andaba en tiniebla vio una luz grande.
esa contraposición de tinieblas a luz. ¿Ok? Así que aquí vamos a ver. Caen, pecan, por fin ven que están en tinieblas. Me siento en tinieblas, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir donde Baal? ¿Van a ir donde el rey? ¿Van a ir donde los falsos profetas y los sacerdotes del Antiguo Testamento corruptos? ¿A dónde van a ir? Ahora van a ir donde el Señor. ¿Ven la diferencia? ¿Ven el lenguaje cómo cambia? No rey, no profeta falso, no sacerdotes del Antiguo Testamento corruptos, no a Baal, sino al Señor. Este es el principio. Para una verdadera restauración, este es el principio. Primero, reconocer, vamos a ponerlo en otro color. Primero, reconocer el pecado. Luego entonces pedir perdón. Entonces, confesar al Señor. Miren qué proceso hermoso, parece 40. Parece el problema. Nosotros hemos reservado el tema de la conversión solo para Cuaresma y eso es triste. Porque quiere decir que dejamos a un lado todo un proyecto muchísimo más profundo, mucho más profundo. ¿Ok? La restauración, reconocer el pecado, pedir el perdón a quien, al Señor. Y entonces volver a Él, abandonar todo. O sea, yo no puedo verdaderamente tener una conversión si sigo atado, si sigo apegado y si estoy arrastrando como mío este pecado. El pasado se tiene que dejar en el pasado y yo me tengo que convertir y tengo que volverme al Señor. No hay opción B. No hay opción B. No permite opción B el autor sagrado. No lo permite. Es súper interesante. Es tan actual. Es tan actual. Soportaré la cólera del Señor. Miren qué diferencia. Pues les digo, el lenguaje está cambiando. Cuando decían, es injusto el proceder del Señor. No es injusto mi proceder, es el proceder. El Señor nos ha abandonado. No, ustedes se han abandonado. El Señor nos ha descuidado. No, el Señor no nos ha descuidado. Yo me alejé del Señor, yo descuidé mi relación con el Señor, yo destruí mi relación con el Señor. Eso es muy distinto al otro. Repito, muy distinto al otro. Repito, muy distinto. Y ahí uno ve el verdadero cambio, la verdadera conversión, que uno ve cómo hasta la manera de hablar va cambiando. Entonces hablamos por fin con las cosas como son. Soy yo el que me he separado del Señor. Soportaré la cólera de Dios porque pequé contra Él. Versículo 9. Pequé contra Él. Y miren, no desesperan, sino que van a esperar hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Importante. Esa justicia no es la justicia como usted y yo la concebimos. ¿Qué justicia? Yo tengo este derecho X y yo digo, denme ese derecho X. Eso no da justicia. Dar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada uno lo suyo.
Aquí no está pidiendo eso, porque es que lo que le corresponde al pueblo de Israel es que la hagan trizas. No. No. El derecho, ¿cuál es el derecho? El derecho es: haré hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. ¿Cuál es esa justicia? Esa justicia es la promesa del Señor. El Señor se prometió a sí mismo: juro por mi nombre. ¿Se acuerdan de esa expresión bíblica? O sea, que es la promesa del Señor que el pueblo espera. ¿A qué? Porque hubo un arrepentimiento, entonces el Señor pueda cumplir su promesa, porque el Señor no va a cumplir su promesa en contra del querer de Dios. Así que, ¿cuál es esa justicia de Dios? Dar lo que el Señor se prometió a sí mismo en favor de su pueblo, que es lo que él llama, que es lo que llamamos la alianza. Que en este caso, yo lo decía una vez en una homilía, en este caso, alianza no es un pacto con dos pueblos, porque no es posible, porque el pacto entre dos pueblos es un pacto entre iguales, y en ese pacto de iguales tú me das todo y yo te doy todo. Aquí lo que nosotros estamos viendo es un pacto de desiguales. Repito, aquí lo que uno ve es un pacto de desiguales, donde el Señor lo da todo y permanece fiel, y donde el pueblo es infiel al Señor y aún así el Señor permanece. Ese pacto no se rompe por esta infidelidad, pero el Señor no te puede dar lo que conlleva esa alianza que ha hecho contigo, porque tú no te la vas a imponer. Así que una vez que yo me arrepiento, entonces el Señor puede venir con su promesa, y entonces el Señor puede abrir esa gracia. Mi enemiga, hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Versículo 9, ve: me sacará a la luz y gozaré con su justicia. La luz está en tinieblas. Pecado, tinieblas. Perdón, confesión del pecado, volver a la luz. Mi enemiga, al verlo, se cubrirá de vergüenza. Ahí uno ve una expresión preciosa, ¿verdad? Porque esta pregunta no es el único lugar en las Escrituras donde se hace. Busque cuando usted pueda Salmo 42, 4. Salmo 42, 4. Salmo 79, 10. 79, 10. Y Salmo 115, 2. 115, versículo 2. Y usted va a ver esa pregunta repetida. La gente que me decía: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? Porque estás en nuestra mano. Entonces, si estás en nuestra mano, significa que tu Dios no te protegió. Entonces, si tu Dios no te protegió, ¿qué significa? Significa que pues tú estás a mi merced. Y ahora yo estoy viendo que tú te estás restaurando y que tú te estás levantando. Y ahora es el pueblo de Israel el que le dice al pueblo opresor, a la enemiga, tú estás mal. Mi Dios está conmigo. Mi enemiga, al verlo, se cubrirá de vergüenza. La que me decía: ¿dónde está tu Dios? Miren qué hermoso ese canto. Segunda parte. En esta segunda parte llega entonces el día de la reconstrucción y el regreso de los que han sido dispersados, por lo que subraya más la posibilidad de que estamos hablando de algo futuro.
y vuelve la imagen del Señor como pastor, búsquese Salmo 82, 80 versículo 2, 80 versículo 2. Perdón, no, este no es ahora, no, es ahora Isaías 49, Isaías 49, 19, Isaías 49, 19. Entonces aquí uno ve, ¿verdad?, ese regreso. Y el poeta entonces contempla, ve esa dispersión por el mundo. Y luego entonces ese retorno. ¿Cómo lo dice? Mis ojos gozarán pronto, viéndola pisoteada como lobo de la calle. El día de reconstruir está cerca, el día de ensanchar los lindes. El día en que vendrán, ahí viene, desde Asiria hasta Egipto, del Nilo al Éufrates, de mar a mar, de monte a monte. El país con sus habitantes quedará desolado en pago de sus malas acciones. Ahora, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo sometido? ¿Quién es el pueblo desolado? ¿Quién es el pueblo destruido? Ya no es Israel, sino que es la enemiga. La enemiga. Repito, miren qué triunfal. Este es el día de reconstruir tu cerca, el día de ensanchar los lindes, el día que vendrán a ti desde Asiria hasta Egipto, del Nilo al Éufrates, de mar a mar, de monte a monte. El país con sus habitantes quedará desolado. Aquel país, no solamente desolado, sea Siria o sea Egipto, sea quien sea, va a quedar desolado no solamente porque el pueblo de Dios se va, el pueblo de Dios se larga, el pueblo de Dios es liberado, el pueblo de Dios es restaurado, sino también porque esos pueblos van a ser destruidos por haber tocado a el pueblo de Dios. Así que va a quedar desolado doblemente. Se le van a ir los esclavitos y va a caerle precisamente también la consecuencia por haberse metido con el pueblo de Dios. Así que cierra este versículo 13 de la primera parte que vamos a ver el día de hoy, que mañana vemos las próximas dos partes, con ese triunfo. Así que de mar a mar, de monte a monte, del Nilo al Éufrates, de Egipto a Siria, que esos son los límites, por decirlo así, de ese mundo, ¿verdad?, mental que tiene el lector sagrado. Así que dejan esto y dice, de ahí nos va a traer el Señor. Así que ahora podemos hacer lo siguiente. Vuelve el pueblo del Señor. ¿Y cómo va a volver? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a reconstruir? ¿Quién lo va a guiar? ¿Cómo va a hacer todo esto? Con el favor del Señor mañana. Así que pasen una buena noche. Ya mañana terminamos el profeta Miqueas y ya comenzamos la semana que viene con el profeta Ageo. El profeta Ageo, que es un profeta con que me identifico muchísimo. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y no me dejes solo porque me perdería. Amén. Que tengan una hermosa noche, que descansen y que mañana el Señor nos permita levantarnos con vida para hacer lo que toca por el reino de los cielos. Con todo esto que estamos viendo, hermanos míos, hermanas mías, no tengamos miedo. Con la iglesia de Cristo nadie puede, y harán violencia y quemarán nuestras iglesias, pero no van a poder quemar nuestra fe. Nuestra fe está puesta en el Señor y a ese no lo pueden quemar. Que tengan una hermosa noche.